Bienvenidos a este su canal Raíz y Verdad. Hoy queremos dar nuestra opinión del video que vimos al principio. Es que aparece un sacerdote, besando un cráneo y hay imágenes que simplemente nos sorprenden. Pero al mismo tiempo hay otras que deberían llevarnos a hacer una pregunta mucho más profunda. Y en los últimos días esto se ha hecho viral. Esta escena de un sacerdote besando un cráneo humano durante una ceremonia religiosa, se dice que de Santa Ágata. Y ante una imagen como esta, la reacción natural de muchas personas es preguntar: ¿qué es esto? ¿Por qué un líder religioso está besando a un cráneo humano? ¿Qué significa eso? ¿Es simplemente una tradición antigua o es una forma de honrar a una persona que murió por su fe? ¿O es que estamos delante de una práctica religiosa que simplemente no se encuentra fundamentada en las escrituras? Pero antes de comenzar este video, quiero comenzar diciendo algo muy importante. Esta opinión, este análisis, no tiene como objetivo burlarse de una persona que ya falleció, ni ridiculizar tampoco, mucho menos a quienes practican esta tradición. Tampoco es negar a lo largo de la historia que hayan existido personas como Ágata que sufrieron y murieron por causa de Cristo. Si ella, Santa Ágata, como le dicen, fue una mujer que sufrió persecución por confesar su fe, podemos reconocer, amigos, perfectamente que el martirio de los primeros cristianos es una realidad histórica y que la fidelidad de aquellos creyentes debería llevarnos a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Cristo. Pero evidentemente una cosa es recordar a un creyente que murió por su fe y otra completamente distinta es convertir sus restos físicos en un objeto de veneración religiosa, y allí es donde debemos detenernos y abrir nuestras Biblias. Porque cuando hablamos de fe y adoración, la pregunta fundamental no es qué tradición tiene más siglos, ni qué práctica tiene más seguidores, ni qué ceremonia es más impresionante, ni siquiera qué práctica parece tener buenas intenciones. La pregunta real es: ¿qué ha mandado Dios? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que aquella es nuestra autoridad para determinar qué creer y qué no, qué adorar y qué no, entonces está más que claro que ninguna tradición puede colocarse por encima de lo que Dios ya ha mandado. Y aquí tenemos que comenzar con algo que es básico. O sea, ¿qué es una reliquia? Bueno, una reliquia es un objeto o un resto corporal relacionado con una persona considerada santa. Estoy hablando en el contexto netamente religioso. Puede ser un hueso, un fragmento de ropa, cabello, sangre, incluso como en este caso, un cráneo. Dentro de la tradición católica existe una distinción entre adoración y veneración. Se afirma que la adoración pertenece exclusivamente a Dios, mientras que las reliquias reciben veneración. Y quiero reconocer esta distinción a pesar de todo, porque debemos ser honestos con aquellos que estamos criticando. No necesitamos decir que quienes veneran una reliquia creen que el hueso literalmente es Dios. Eso no es el argumento. La cuestión es mucho más profunda. Dios ha establecido que los cristianos deben venerar religiosamente los restos físicos de personas fallecidas. Bueno, cuando abrimos las escrituras no encontramos un solo mandato que establezca un sistema de veneración de reliquias. No encontramos al Señor enseñando a sus discípulos a conservar los huesos de los creyentes para venerarlos. No encontramos a los apóstoles organizando ceremonias
alrededor de los restos de los mártires. No encontramos una iglesia apostólica besando cráneos, huesos o prendas de creyentes fallecidos como parte de su adoración. Esto debería hacernos pensar seriamente, porque muchas veces el argumento es, pero esto es una tradición muy antigua, dicen mis amigos católicos. Y mi respuesta es sencilla. La antigüedad de una práctica no demuestra que Dios la haya aprobado o la haya ordenado. Una tradición humana no quiere decir que Dios haya dicho que eso está bien. Una práctica no demuestra que Dios la haya ordenado. Una tradición puede ser antigua aún sin ser una tradición humana. Jesús mismo confrontó este problema cuando habló de las tradiciones religiosas que terminaban desplazando el mandamiento de Dios. En Marcos 7:8 encontramos estas palabras que dijo Jesús: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¡Wow! Tremendamente contundente. Eso debería hacernos temblar, porque el peligro no consiste únicamente en rechazar la Biblia, también existe el peligro en añadir la adoración a cosas que Dios nunca ordenó. Aquí debemos hablar del principio regulador de la adoración. Dios no solamente nos dice que debemos adorarlo, sino también determina cómo debe ser adorado. En Éxodo 20 encontramos el segundo mandamiento: no te harás imagen. Y alguien podría decir inmediatamente, es que eso no se refiere a los ídolos paganos. Pero el problema es que la Biblia demuestra que el hombre puede intentar representar al Dios verdadero en una manera que Dios no ha autorizado. Fíjense, recordemos el episodio del becerro de oro. Israel no estaba simplemente abandonando a Dios para convertirse en ateos. Había recibido revelación, habían visto el poder de Dios, habían salido ellos de Egipto y habían experimentado milagros extraordinarios. Pero cuando Moisés tardó en regresar, estos señores fabricaron un becerro de oro y comenzaron a utilizarlo dentro de su culto. Y esto nos enseña algo fundamental. Tener una intención religiosa no convierte esto en automáticamente una práctica aceptable delante de Dios. El ser humano puede decir, lo hago para Dios, pero Dios puede responder, mira, yo no te ordené ni te mandé a hacerlo de esa manera. Y ese principio es absolutamente importante cuando hablamos de reliquias. Ahora alguien podría responder, pero en la Biblia aparecen objetos relacionados con personas de fe que Dios utilizó y que en verdad funcionaron. Y algunos de ellos pueden citar este pasaje de Hechos 19. Encontramos que Dios realizó milagros extraordinarios mediante pañuelos y delantales que habían estado en contacto con el cuerpo de Pablo. Pero cuidado con lo que el texto dice y con lo que no dice. El texto no establece una doctrina de veneración de reliquias, empezando por allí. Pablo no ordena construir un relicario de milagros. Los apóstoles nos dicen, a partir de ahora todos deben conservar objetos que hayan tocado nuestros cuerpos. No, tampoco encontramos a los cristianos besando las prendas de Pablo como parte de su adoración. El punto del relato es precisamente demostrar el poder extraordinario de Dios obrando en medio del ministerio apostólico. El poder no estaba en el objeto, hermanos y amigos. El poder estaba netamente en Dios. Y tenemos un ejemplo todavía más fuerte en el Antiguo Testamento. En Números 21 encontramos la serpiente de bronce. ¿Recuerdan? Cuando Dios ordenó que Moisés levantara una serpiente de bronce
Y mediante ese instrumento Dios sanó a los israelitas que habían sido mordidos por serpientes. Ahora, pensemos, si existiera una lógica de que todo objeto utilizado por Dios debe conservarse para veneración religiosa, tú dime, ¿aquella serpiente habría sido un objeto perfecto? Claro que sí, pero fue destruida. Pero siglos después ocurrió algo impresionante. En Segunda de Reyes 18, el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce, porque el pueblo había comenzado a quemarle incenso, y aquello que originalmente había sido utilizado por Dios había terminado convirtiéndose en un objeto de culto ilegítimo. ¿Estás entendiendo la relación? Algo puede haber tenido una relación histórica auténtica con la obra de Dios y aún así convertirse en un objeto indebido de devoción, porque toda la gloria es para Dios. Por eso el argumento, pero perteneció a un santo, no resuelve entonces el problema. La pregunta sigue siendo, ¿Dios ordenó eso? No, no lo ordenó. Y aquí encontramos una diferencia enorme entre la fe bíblica y la tendencia humana a buscar objetos sagrados. El cristianismo bíblico dirige nuestros ojos hacia Cristo. Las reliquias dirigen nuestra atención hacia objetos relacionados con personas que ya fallecieron. Y alguien puede decir, pero esas reliquias simplemente nos ayudan a recordar a Cristo. Alguien puede decir eso. Mira, entonces yo te pregunto, ¿realmente necesitamos andar besuqueándonos con cráneos para recordar a Cristo? ¿Me estás hablando en serio? ¿Necesitamos un hueso para recordar el Evangelio? ¿Me estás diciendo eso? ¿Necesitamos una prenda para recordar la cruz de Cristo? ¿Necesitamos besar restos humanos para recordar que Cristo resucitó? Claro que no. No necesitamos eso. Dios nos dio algo infinitamente superior. Él nos dio su palabra, su evangelio, nos dio la predicación fiel del evangelio, la oración, nos dio sacramentos establecidos por Cristo. Nos dio comunión con los creyentes y sobre todo nos dio al Cristo mismo. En Juan 4, Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración cristiana no necesita depender de objetos humanos para acercarnos a Dios. Y esto nos lleva a otra cuestión, la muerte de los creyentes. Miren, como decía al principio, se reconoce si Santa Ágata fue realmente una mujer que murió por su fe. Debemos respetar ese testimonio. Pero, ¿cómo nos manda la Biblia a recordar a aquellos que fueron fieles? Bueno, Hebreos 11 presenta una lista impresionante de hombres y mujeres que sufrieron por causa de la fe. Y este pasaje bíblico denominados los héroes de la fe, el autor de Hebreos nos dice, vayan a buscar sus huesos. No nos dice, vayan a buscar sus huesos. El autor de Hebreos no viene y dice, vayan y construyanles altares sobre sus tumbas. Vayan y besen esos restos, vayan y besen en los cráneos a esos muertos. Desentierren sus cadáveres para que ustedes puedan venerarlos. No, nunca dice eso. La enseñanza es que debemos, ¿qué? Imitar su fe. Y Hebreos 13:7 dice que debemos acordarnos de nuestros líderes y considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. No nos manda a besar, a estarnos besuqueando con cráneos, ni venerando ropa, nada de eso. Esa es la manera bíblica de honrar a quienes nos presidieron. No necesitamos sus huesos, no necesitamos besar sus reliquias. Lo que necesitamos es, como dice el autor de Hebreos, imitar su fe.
necesitamos lo que es recordar su fidelidad. Necesitamos seguir a Cristo como ellos lo hicieron. Y aquí aparece otro problema todavía más serio, amigos, y es la mediación. O sea, ¿por qué la veneración de los santos y reliquias no existe de forma aislada? Esta está relacionada con una visión más amplia en la que los santos fallecidos son considerados intercesores a quienes los creyentes pueden acudir. Pero escuchemos lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Mira, un solo mediador. ¿Quién es? Cristo. Él no dice que hay muchos mediadores, no dice que necesitamos acudir a los creyentes fallecidos, tampoco lo dice. Él no dice que necesitamos objetos relacionados con ellos, ¿no? ¿Verdad? Dice que hay un solo mediador, que es Jesucristo. Y esto es absolutamente glorioso, porque significa que no necesitamos atravesar una cadena de intermediarios para llegar a Dios. No necesitamos un santo que nos lleve a otro santo para entonces ir a otro santo y que ese santo nos lleve a otro santo para que ese santo nos lleve a otro santo y ese santo nos lleve a Dios. ¿Verdad? No necesitamos eso. No necesitamos una ceremonia que nos acerca a una reliquia. Tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. El Evangelio no nos presenta una religión de objetos. Nos presenta una relación con un Salvador vivo que murió, resucitó, ascendió y hoy en día reina. Cristo intercede por los suyos y Él volverá. Nuestra esperanza no está en un fragmento de cuerpo, porque el cuerpo glorificado de Cristo está en los cielos. Nuestra esperanza está en Él, en Cristo mismo. Y esto nos lleva a una pregunta que considero, hermanos y amigos, fundamental. Porque el ser humano busca objetos religiosos. ¿Por qué hacer eso? Porque queremos ver que queremos tocar, queremos sentir, queremos algo que podamos controlar. Y la fe bíblica, en cambio, nos llama a confiar en las promesas de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe es por oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra, no por un cráneo, no por un hueso, nada de reliquias, no por una imagen, no por un objeto, viene por la palabra de Dios. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esa idea de que puede parecer inocente. Y decir que bueno, es que eso me ayudará. Que algo nos ayude emocionalmente no significa que Dios lo haya establecido como un medio legítimo de adoración. Hay muchas cosas que pueden producir emociones religiosas. Una música puede hacerlo, una imagen puede hacerlo, un lugar antiguo puede hacerlo, una ceremonia puede hacerlo, un objeto puede hacerlo. Pero la pregunta cristiana no es simplemente ¿me hace sentir algo? La pregunta es, ¿esto es verdad? ¿Eso es bíblico? ¿Dios lo está estableciendo? ¿Lo ha establecido Dios? Porque nuestras emociones no son el estándar de vida. La palabra de Dios lo es. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante y con esto voy terminando. No debemos caer en el extremo de decir que todo respeto por los restos humanos es automáticamente idolatría. La Biblia reconoce la dignidad del cuerpo humano y vemos personas que sepultaron sus restos a los muertos. José fue sepultado. Los patriarcas fueron sepultados. Incluso el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro con honra. El problema no es enterrar a los muertos. El problema no es recordar a los muertos. El problema es convertir esos restos en un objeto de devoción
religiosa, y eso es idolatría, rozando la necromancia. Esto es algo completamente diferente, porque la Biblia no enseña que los muertos que pertenecen a Cristo no necesitan nuestra veneración. Ellos están ya con el Señor y esperan el día que sus cuerpos serán levantados. La esperanza cristiana no es conservar eternamente un pedazo de hueso. La esperanza cristiana es la resurrección en Cristo. Pablo en Filipenses 3 nos dice que esperamos al Salvador Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante a un cuerpo de la gloria suya. Ese es nuestro futuro, no un relicario, una resurrección, no un cráneo, un cuerpo glorificado, no una reliquia, es Cristo. Y quiero volver a la imagen que generó esta conversación, que es un sacerdote besando un cráneo y puede provocar diferentes reacciones. De hecho, como no sé si lo dije al principio, ya no lo recuerdo, muchos católicos he visto comentarios de que no están de acuerdo con eso. Otros, por supuesto, sí, te ponen el ejemplo del pañuelo de Pablo, te ponen los huesos de Eliseo y sacando los textos totalmente de contexto que nada tienen que ver con lo que se está viendo. Y como siempre, ¿no? Como el tema de que no adoran santos. Nosotros no adoramos santos, no. Sin embargo, ves procesiones y tal. Nosotros no adoramos reliquias. No, pero lo que se vio, júzguenlo ustedes. Tenemos que abrir la Biblia y estudiarla, porque nuestra autoridad no es una imagen viral. Nuestra autoridad no es una ceremonia, no es una tradición. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y cuando ponemos esta práctica delante de las Escrituras, la pregunta que queda abierta de manera contundente es: ¿dónde encontramos a Cristo enseñando a sus discípulos que venerar los restos de los santos es algo legítimo? ¿Dónde encontramos a los apóstoles estableciendo esta práctica? ¿Dónde encontramos un mandato para besar cráneos? ¿Dónde encontramos una doctrina de intercesión mediante reliquias? ¿Dónde encontramos que los restos de los mártires sean utilizados como instrumento de devoción? Lo dejo de tarea a ustedes. Si no lo encontramos, no podemos presentar la práctica como una enseñanza apostólica, porque la iglesia no tiene autoridad para inventar nuevas formas de acercarse a Dios. La iglesia tiene la responsabilidad, que es diferente, de enseñar lo que Dios ya ha revelado. Y por eso debemos regresar continuamente a la Escritura. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad no es una reliquia, la verdad está en la palabra. Y la palabra nos lleva ¿a quién? A Cristo. Ahora bien, dije que iba a terminar, pero quiero decir esto. Alguien podría decir: pero esa tradición ha existido durante siglos. Mira, nuevamente te respondo. ¿Y? O sea, ¿y? ¿Qué? O sea, si es durante siglos has estado equivocado, amigo querido. Los siglos no convierten una tradición humana en un mandamiento divino. Has estado equivocado durante siglos si has aprobado esta práctica. Si una práctica viene y tiene 1000 años pero contradice la palabra, debemos abandonar esa práctica. Abran los ojos. Si la práctica tiene 100 años y la Biblia nos dice que no es verdad, debemos abandonarla. Ahora, si una práctica tiene 100 años y está en la Biblia, entonces abracemos esa práctica. Lo que quiero decir es que la edad no determina la verdad. La cantidad de personas menos. La tradición tampoco, la autoridad humana tampoco. La verdad de Dios es la que permanece.
Así que besar un cráneo, hacer ceremonias a mártires, no es correcto. No es correcto porque la Biblia nos manda sí a recordarlos. ¿Cómo? Imitándolos. Imitándolos. Yo te digo que la gente que estaba allí dando aplausos cuando el cura besó el hueso, ¿son realmente imitadores de Ágata? ¿Están dispuestos ellos a hacer lo que hizo esta señora, de sufrir por Cristo? No lo sé, no lo sé. Lo dejo aquí, mis queridos amigos. Recuerda dejar tu comentario, sigue este canal, comparte este video y nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y que Dios les bendiga.